de la unión de los SK gorro con K mayor a N es menor o igual que la suma sobre K mayor a N de lambda N de SK gorro. Ajá. Bueno, pero esto es menor que lambda N, ¿okay?, de G sin la unión de SK con K en los naturales. Ajá. ¿Por qué? Pues simplemente me estoy aprovechando de lo que dije, ¿no? Lo que esto quiere decir es que para n suficientemente largo esto es menor que cualquier epsilon. Estoy poniendo epsilon igual a este número, que sé que es positivo, ¿no? Estoy usando la hipótesis de la contradicción. Esto es estrictamente positivo. Entonces, yo puedo dominar esto con esto, y en particular esto domina esto por la subaditividad. ¿Okay? Esto le puse número. No. ¿Ok? Pero sí me dice algo importante. Ajá. Sí me dice algo importante esta desigualdad, porque fíjense, yo digo que, por lo tanto, existe x0 en Rn tal que x0 pertenece a G sin la unión de los SK, ajá, que está acá, que además está contenido en G sin la unión de SK de K igual a 1 hasta la N mayúscula, pero x0 no está en la unión sobre K mayor a N de los SK gorro. ¿Por qué? Pues aquí me lo dice, fíjense, esta medida de Lebesgue es menor estricto que esta, ¿no? Eso quiere decir que al menos debe haber un punto acá que no está acá. Es lo único que estoy diciendo, ¿sí? Ahora, a esta observación sí le puse 1. ¿Ok? ¿Sale? Esto es debido a que la desigualdad anterior es estricta. ¿Sale? Ahora, como la unión de los SK de K igual a 1 hasta N es un conjunto cerrado, contenido en el abierto G, es el mismo argumento de hace rato. Ajá. Debe existir una bola cerrada, además, en el abierto G existe una bola cerrada S contenida en G con centro en x0 y que además el diámetro de S es menor o igual a epsilon, y tal que S está contenida en G sin la unión de las SK de K igual a 1 hasta N, ¿no? Es el mismo argumento de hace rato, ¿va? Y entonces lo que estamos diciendo es que S
intersección, la unión de K igual a 1 hasta N mayúscula de los SK, esto es vacío. Y a esto pónganle observación asterisco. Ajá. Entonces vamos a ver qué es lo que implica esto. Ajá. Entonces, ahora, si para algún entero S, intersección, la unión de igual a 1 hasta K de los SI es vacío para alguna K, que pertenece a los naturales, entonces S contenido en G sin la unión de los SI de igual a 1 hasta acá, ¿okay? ¿Vale? Si esto es vacío, la S debe estar aquí. Ajá. Debe estar ahí. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Esta condición no es más que la condición de decir que S esté en la familia CK. ¿Okay? Y por lo tanto, nosotros tenemos una propiedad para esa familia. Y por lo tanto, el diámetro de S, que debe ser menor o igual que el diámetro de DK, recuerden el supremo de los diámetros sobre la familia CK, esto es menor que 2 veces el diámetro de SK más 1. ¿Sí? Ahora, fíjense que como el límite cuando K tiende a infinito de SK es igual a 0, esto entraría en contradicción con esto si fuera para todo K, ¿no? Porque esto me estaría diciendo, ojo, como esto es estrictamente positivo, porque esto es una bola cerrada, ¿ah? Como esto es estrictamente positivo, si tú tomas el límite de esto, estarías diciendo que no puede converger a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto ocurre, no puede ocurrir para toda K. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, como el límite de esto es igual a 0 y el diámetro de la S es estrictamente positivo, esto no puede satisfacerse, ¿okay?, para todo K que pertenece a los naturales. Por lo tanto, debe haber intersecciones. Ajá. Por lo tanto, S intersecta SK para algún K, al menos que pertenece a los naturales, ¿ok? Entonces, sea SK0, el primero en la sucesión SK que intersecta S. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tengo que S intersección SK0 es vacío. Ajá. Y por otro lado, S intersección, perdón, distinto del vacío, por otro lado, S intersección S1 unión, la unión SK0 menos 1, esto sí es vacío. Ajá. Entonces, ya la borré, creo que sí,
pero por la observación asterisco, que esa intersección, la unión de los SK era vacía, por asterisco tenemos que a fuerzas K0 debe ser mayor a N, ¿ok? Porque asterisco me dice que S intersección con los primeros N, SK, eso sí es vacío. Entonces este debe ser mayor a N, ¿ok? Y entonces por 1, tenemos que X0 no puede estar en ese K0 gordo, ¿sale? ¿Ok? Así es que acuérdense que 1 me dice que hay un X0 que está en G sin la unión de los SK, pero X0 no está en la unión de los SK gorro con K mayor a N. Entonces, como tenemos esta propiedad, X0 no puede estar en uno de esos, como no está en esa unión con los K mayores a N, no puede estar en ninguno. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, ahora, como tenemos que S intersección S K0 es distinto del vacío y X0 no está en ese K0 gorro, entonces ¿qué ocurre? O sea, fíjense, por un lado tenemos que esta es la bola SK0. Luego, 4 veces su diámetro, imagínensela, pero concéntrica, es SK0. Aquí lo voy a poner SK0 gorro. Pero por otro lado, tienen una bola, la voy a poner por acá, que es la bola S. Recuerden que esta bola, ya lo borré, pero recuerden que esta bola S está centrada en X0. Fíjense, intersecta a SK0, también debe intersectar a este. ¿Okay? Entonces, si ustedes le ponen X1 al centro de esto, ¿okay? Ustedes pueden decir que la distancia entre X1 menos X0 debe ser mayor estricto que 4 veces el diámetro de ese K0, ¿no? Porque X0 no está en ese K0. Déjenme lo anoto bien esto. ¿Sale? Fíjense, ojo. Aquí sigue mi oración. Como esto y X0 no está aquí, tenemos que si X1 es el centro de ese K0, pues entonces, como les decía, la distancia entre X1 y X0 debe ser mayor, y aquí ojo, mucho ojo, aquí me equivoqué, debe ser mayor, no que el diámetro, sino que, porque es mayor que esta distancia, y esto es un radio, entonces un medio de ese K0, ¿no? Entonces es mayor que 4 veces el radio de
SK0, que es la mitad del diámetro, ¿va? Ahora, fíjense que si Y pertenece a S, intersección SK0, yo sé que es no vacío esto, entonces la distancia de X1 a X0 por triángulo es menor o igual que la de X1 a Y más la de Y a X0. Pero esto de aquí es menor o igual, esta es menor o igual la Y está aquí, ¿okay? Este es menor o igual que un medio, o sea el radio, por SK0. Este es menor o igual que el radio, más un medio, esto es menor o igual que el radio de S, ¿okay? Entonces esto es menor o igual que un medio, el diámetro de S, y eso qué quiere decir, que entonces 4 por un medio de SK0 es menor estricto que un medio del diámetro de S más un medio del diámetro de SK0. ¿Y esto qué implica? Pues nada más ahí quiten los dos, el factor de un medio pues, y pasen esta para acá restando, y lo que tienen es que entonces el diámetro de S es mayor que 3 veces el diámetro de SK0. Eso es por un lado. Por otro lado, como S intersección S1 unión hasta SK0 menos 1, ahora sí está duro esto. Voy a abrir un poco. Como esto es vacío, total no hay nadie aquí, entonces no hay problema. Como esta intersección es vacía, ¿qué quiere decir eso? Que S pertenece a CK0 menos 1. Entonces, el diámetro de S es menor que el de K0, que el supremo de los diámetros de esta colección, que es de K0 menos 1. K0 menos 1. Pero fíjense que esto lo escogimos de tal manera que sea menor que 2 veces por el diámetro de ese K0. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí está la contradicción, ¿no? Porque por lo tanto, ¿qué obtuvimos? Pues por un lado, el diámetro de S es mayor que 3 veces el de SK0, pero menor que 2 veces el de SK0. Y esa es la contradicción. Por lo tanto, la medida del EB de G sin la unión de estas cosas debe ser 0. Ahí está. ¿En qué nos va a ayudar este resultado? Bueno, nos va a ayudar a calcular en particular la medida de Hausdorff de un cubo unitario. Ya hemos hablado de esto, ya sabemos que es finita y incluso ya le dimos nombre, ¿ok? Pero vamos a calcular. Vamos a calcular su valor. Vamos a ver que de hecho es unitaria. ¿Ok? Y vamos a ver que para cubos, diámetros en general, la medida de Hausdorff les asocia su diámetro a la n, ¿no? La medida de Hausdorff n dimensional es su diámetro a la n, ¿va? Y ya vamos con eso a entrar
a integración respecto a la medida de Hausdorff, ¿okay? Que nos va a relacionar medida de Hausdorff de dimensiones menores, cómo se integra la medida de Hausdorff respecto a dimensiones menores, pero en Rn, una dimensión mayor. Vamos a dejarle aquí. Gracias.